Las cosas han cambiado mucho en endodoncia, sobre todo la percepción de los conceptos en el tiempo. Hoy tenemos a Juan Miguel Curi, endodoncista, nuestro endodoncista dentro de la Plana Boloña. ¿En qué consiste un tratamiento de conducto? Bueno, primero que nada, agradecido con la invitación, doctor. El día a día de un endodoncista ciertamente es manejar el dolor del paciente en la mayoría de los casos. En otros casos hay que repetir tratamientos de conductos que otros clínicos han hecho o restaurar o rehabilitar algunos tratamientos de conducto que ya están hechos para que el diente pueda ser restaurado ya definitivamente con una corona o con una incrustación o con una resina, dependiendo de lo que se vaya a realizar. Pero sí, ciertamente manejamos dolor, manejamos pacientes que vienen con un alto índice de estrés o de molestia, y esos pacientes requieren atención inmediata para poder tratar su problema y resolverlo en la mayoría de los casos en la primera sesión que tengamos con ese paciente. Eso es increíble porque se pueden lograr las endodoncias finales en una sola cita o máximo en 2 citas. Es correcto. La mayoría de los casos se resuelven entre 1 y 2 sesiones. Anteriormente, la tecnología que había o el acceso a la tecnología que tenía el clínico no era como hoy en día. Hoy en día tenemos diferentes equipos que nos permiten hacer más rápidas ciertas partes del procedimiento endodóntico y disminuir la cantidad de sesiones que el paciente tiene que asistir. Y aproximadamente en 1 hora o 1 hora y 20 minutos podríamos estar terminando un tratamiento de conducto, o en caso que haya contaminación del espacio donde está el tejido pulpar, puede que tengamos que hacer 2 sesiones. Es muy poco probable que tengamos que hacer más de 2. Es que al ver un trabajo endodóntico en el cual el paciente es aislado correctamente, individualizado el diente, y con todas las tecnologías que existen ahorita, realmente yo no hice endodoncia, pero realmente pareciera mucho más agradable y mucho más interesante que la endodoncia tradicional, que eran múltiples citas, que era una instrumentación nada más manual. Ahorita exactamente. Hoy en día tenemos instrumental mecanizado, podemos preparar mucho más rápido los conductos, podemos visualizar a través de tomografías computarizadas. Antes de traer al paciente podemos ver cuál es la anatomía interna de cada uno de esos dientes que vamos a tratar, y de esa forma estar más preparados al momento de traer al paciente a la consulta, lo que disminuye efectivamente el tiempo de trabajo. También el aislamiento es un factor sumamente importante. No se puede, sin aislamiento absoluto no hay tratamiento de conducto. Eso los pacientes tienen que tenerlo claro. ¿Otro tema que haya avanzado la endodoncia, por ejemplo? El tema de la microscopía también es un elemento o un equipo que se ha utilizado hace mucho tiempo, pero hoy en día ha estado más en uso o en boga del especialista en endodoncia. Acá, por ejemplo, tenemos un muy buen microscopio que nos permite aumentar el tamaño del espacio donde estamos trabajando. Recuerden que para hacer un tratamiento de conducto se tiene que trabajar dentro del diente, y para poder ver dentro de esa cavidad que está dentro de la cavidad bucal es muy difícil si no tenemos buena iluminación y si no tenemos buena magnificación. Hay muchos casos que se pueden resolver sin utilizar el microscopio, pero en la mayoría de los casos es probable que podamos perder algo si no lo utilizamos, o que podamos conseguir algo más. Es una herramienta ahorita que no debe faltar en una no debe faltar. endodoncista. No debería faltar. Correctamente. Y también hoy en día, ¿cómo ha avanzado? Porque todos hemos avanzado en toda la parte médica, en la parte odontológica, el tema de mínima invasividad. O sea, ¿qué ha cambiado? Porque yo veo que ahorita hacen como una apertura mucho más pequeña que lo que hacían antiguamente. Hace pocos años la endodoncia había una gran apertura, ahorita hay mínima invasión. ¿Qué opinas tú de ese avance, o tú no crees que estás tan a favor de esa mínima invasión? Hay dos versiones de esa situación. Idealmente, uno no quiere destruir el diente. El tratamiento de conducto nos sirve para lograr mantener un diente en boca, pero cuando un diente requiere ya un tratamiento endodóntico o un tratamiento de conducto, por lo general ha perdido parte de su estructura.
nosotros no queremos debilitar más el tejido remanente que tenemos de ese diente y por lo tanto buscamos hacer una apertura para entrar a ese sistema de conductos radiculares lo más pequeño que sea posible para poder trabajar. No en todos los casos se va a poder, no todos los casos llegan con tanta estructura que nos permita hacer un acceso pequeño. En algunos casos ya viene el diente fracturado o la caries es tan grande que ha destruido gran parte de la estructura de la corona, pero la idea es siempre tratar de mantener ese tejido. ¿Qué ha pasado? Hay estudios últimamente que han demostrado que si nosotros no hacemos la apertura lo suficientemente grande, hay partes del conducto que no vamos a poder preparar y si no las preparamos no vamos a poder desinfectar. Evidentemente la tendencia ha ido a, tengo magnificación, ahora tengo acceso a hacer las cosas más pequeñas con mayor precisión, pero mientras más pequeña la haga, más práctica tengo que tener y diferente instrumental tengo que tener para poder realizar bien esos procedimientos. No en todos los casos se puede y no en todos los casos está demostrado que va a funcionar. Cambiando de tema, ¿qué tan exitoso es un tratamiento de conducto a largo, mediano plazo? Un tratamiento endodóntico puede tener un éxito cercano al 100% si no hay contaminación del espacio del tejido pulpar. Dentro del tejido pulpar, si no hay microorganismos, podríamos estar hablando de 96-97% de éxito. Eso quiere decir que de cada 100 casos puede que fracasen 4 o 5 casos, dependiendo de los estudios que estemos utilizando de referencia. Si ya hay microorganismos dentro del tejido pulpar o fuera del diente hacia los tejidos periapicales, es probable que el éxito de ese procedimiento vaya a disminuir. Y en el caso que el procedimiento no funcione, siempre podemos tener la opción de repetir ese procedimiento, pero disminuyendo en muchas de esas situaciones el posible éxito del caso, dependiendo de lo que haya pasado la primera vez. Nunca hacemos un tratamiento de conducto pensando que va a fracasar. Hacemos el tratamiento endodóntico para poder rehabilitar ese diente, restaurarlo y que ese diente permanezca en boca sin ningún tipo de problema. Y esa filosofía que nosotros tenemos en la Plana Bologna de que el endodoncista es el que restaura el diente desde el punto de vista de colocación de un perno y todo eso. Es correcto. Bueno, en los últimos 4 años he recorrido varias partes, ya aquí en Venezuela y afuera en el exterior, hablando de reconstrucción posendodóntica. Yo creo personalmente que el endodoncista tiene una tarea muy importante después de terminar el tratamiento de conducto. El tratamiento de conducto termina solo cuando se coloca la restauración definitiva. Si no, el tratamiento de conducto con una restauración que no tenga un buen sellado, es muy probable que vaya a fracasar. Por eso, nosotros acá en la Plana Bologna lo que estamos haciendo es el tratamiento endodóntico y, de ser posible, en la misma sesión colocar un aditamento interradicular y sellar un perno dentro del diente y sellar ese tratamiento endodóntico pasando el paciente desde un cubículo al cubículo de al lado para que se coloque ya sea la resina, el provisional o incluso la restauración definitiva en ese momento. Eso que estaba hablando, Juan, realmente es tan importante como que las estadísticas hablan de que del 100% de las endodontias realizadas en 10 años, el 50% terminan fuera de boca. ¿Por qué? Porque no se reconstruyeron adecuadamente o no recibieron una restauración de protección adecuada. Entonces, esto es importantísimo para la longevidad y para el buen repetición de lo que es la endodoncia bien realizada con su tratamiento restaurador. Por lo general, lo hablábamos ahorita antes de entrar acá, uno cuando termina un tratamiento de conducto tiene la costumbre de decir, ya terminamos, estás listo. Y el paciente queda con la idea que ya terminamos. Si ese tratamiento endodóntico no tiene un buen sellado en el momento que yo le digo al paciente ya terminamos, es probable que el paciente no se vaya a reconstruir el diente. Claro, porque interpreta que terminó su tratamiento sobre esa pieza dental y eso es una equivocación. Otra cosa es la magnificación en mi ejercicio profesional. Está todo el día. Cuando abro cavidades siempre estoy buscando
una grieta, una fisura. Háblanos un poquito del síndrome de diente fisurado. Bueno, primero tenemos que empezar por definir un síndrome. Un síndrome es un conjunto de síntomas o signos y síntomas que se presentan asociados a una causa única. En este caso, la causa del síndrome del diente fisurado es una fractura incompleta del diente, de la dentina, que puede ser esmalte, dentina o incluso llegar hasta el tejido pulpar. El paciente que tiene un diente fisurado o que tiene un diente con una fractura incompleta está en un proceso de transición. Si no se trata, esa fisura va a crecer y se va a convertir en una fisura de mayor tamaño o de mayor importancia, o se va a convertir en una fractura y probablemente vaya a perder el diente. Estos pacientes por lo general refieren tener sensibilidad a cambios térmicos, sobre todo al frío, o incluso refieren que cuando muerden, no necesariamente cuando muerden, sino cuando liberan la presión de la masticación, sienten una molestia. Y en esos casos hay que estar muy pendiente de buscar si hay una fisura. Es muy difícil, sin magnificación, poder observar fisuras. Es muy difícil sin otros instrumentos. Acá, ayer estábamos utilizando la lámpara para transiluminación y con eso podemos ver, con la magnificación y esa lámpara, podemos ver fácilmente si hay alguna fisura, ya sea esmalte, dentina, y poder determinar si ese paciente está teniendo esa sintomatología debido a esa fisura, por ejemplo. ¿Qué sucede y cuál es el problema con esto? Que los pacientes pasan de un clínico a otro clínico con una misma sintomatología porque piensan, oye, es la restauración que me quedó mal. Vuelven a otro clínico y la repiten. Y el otro va y la repite. Y ese ciclo de recambio de restauraciones hace que cada vez se pierda más estructura dentaria. Y cuando se pierde más estructura dentaria, el diente va poco a poco debilitándose. Y el no lograr un diagnóstico adecuado es que hace que el paciente desconfíe del profesional. Por supuesto. Porque tú no le resuelves el problema y se va con otro. A otro, ¿ok? Entonces eso es muy importante en el tema de diagnóstico, el tema del síndrome de diente fisurado. Definitivamente en todos los avances también se incluye la tomografía axial dentro de la endodoncia. Cuéntanos de cómo te ayuda el día a día. La tomografía computarizada de cono único, que es la que estamos utilizando ahorita para la endodoncia, tiene una gran definición. Es un procedimiento muy sencillo. El paciente se toma como una radiografía panorámica, un equipo muy similar. No se tiene que acostar, se sienta y en unos pocos minutos tenemos una reconstrucción tridimensional. Recuerde que aquí en la clínica podemos tomar las radiografías, que son una imagen bidimensional de una estructura tridimensional. Pero las tomografías nos permiten observar las tres dimensiones en diferentes planos de esa estructura que nosotros vamos a tratar. Nos permite ver si hay variaciones anatómicas, qué pasó si un tratamiento de conducto fracasó, si hay conductos que no se han tratado, cuál es la longitud exacta de cada uno de esos conductos, incluso el diámetro y cuánto podemos ensanchar eso, y cómo vamos a hacer la apertura, por ejemplo, de esos dientes. Es una herramienta muy útil. Hay indicaciones para el uso de la tomografía en endodoncia y siempre hay que estar de la mano con la tomografía. No es 100% necesaria en todos los casos, pero en muchos casos sí la necesitamos y tenemos que, si tenemos esa herramienta disponible, utilizarla porque nos da una gran ventaja. Llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Hay y casos que cambian el diagnóstico completamente después de verlo. Voy a decir una cosa, yo como clínico y como odontólogo restaurador, el tema más controversial en la endodoncia es la llegada del implante dental, que viene a decir si es endodoncia o implante. Y eso es un tema bien controversial porque ustedes han sido entrenados para salvar ese diente hasta el último momento. Es correcto. Pero hoy en día hay una tendencia que de repente, ¿cuál es el pronóstico? Y yo creo que la tomografía en ese caso es el que nos hace tomar una decisión más correcta. Exacto. En el caso de endodoncia versus implante, siendo mi diente, yo preferiría mi diente. Yo creo, y casi siempre se lo digo a mis pacientes, la mejor endodoncia es la que no se hace. Si yo puedo evitar hacer un tratamiento endodóntico, y ahorita podemos hablar un poquito más de eso, voy a tratar de evitarlo.
pero creo que el mejor implante es el diente que uno tiene. En caso que el diente ya no pueda ser restaurado, el diente no pueda ser mantenido en boca, el implante es una muy, muy buena opción. Ahí es donde me refería, porque si nos ponemos a hacer esas planificaciones que tú has visto en la clínica, que son múltiples, que son boca completa, claro, y yo tengo un pronóstico reservado de uno de los dientes, hay que analizar todas las vertientes. Toda la logística, todo el caso, para decir si verdaderamente puede hablarse de una extracción temprana, porque eso es controversial para los dentistas y para los pacientes también. Claro. Pero muchas veces, por la insistencia de mantener un diente, al final el paciente queda sin diente y sin hueso. Entonces ahí es donde yo digo que hay que analizarlo, y por eso somos un equipo multidisciplinario. Claro. Y por eso tenemos el criterio, y por eso tu referencia no dice endodoncia, es evaluación. De tal manera que tú puedas entregar todo tu conocimiento, pero yo también te voy a refutar ciertas cosas desde mi punto de vista. Es que no puede ser de una manera diferente, porque cada quien va a manejar un área específica, y en el área específica de cada uno hay opiniones importantes sobre si se puede mantener el diente, si se puede tratar, si no se puede tratar, y cada una de esas opiniones son valiosas para el paciente. Evidentemente, en el conjunto de todas esas opiniones va a estar el mejor plan de tratamiento para ofrecerle a nuestros pacientes. Un diente que no puede ser restaurado, no vale la pena evidentemente hacerle un tratamiento de conducto. Un diente que no pueda ser restaurado, no hay razón para hacerle un tratamiento endodóntico, porque no lo vamos a poder, vamos a mantener la raíz, no vamos a poder mantener la función, devolverle la función al paciente. Al final vamos todos a coincidir en cuál es la mejor opción para ofrecerle a ese paciente y cuál es el mejor plan de tratamiento que beneficie más a ese paciente. O muchas veces un diente que se hace endodoncia sin hacer una previa planificación del tratamiento a realizar. Claro. Y de repente ese diente no entra dentro de la planificación, estamos haciendo un tratamiento innecesario en ese caso. Es correcto. Es que la interacción de las especialidades es maravillosa. El trabajo en equipo es lo mejor que hay. Y tener a los especialistas correctos en el momento correcto es lo mejor que hay también, porque a veces nos encontramos con casos que por pasar 1 o 2 semanas probablemente se complica un poco más de lo que podíamos haber hecho antes. Vamos a pasar a un punto de la nueva imagen de la endodoncia, porque la endodoncia ha sido un tratamiento radical, o sea, claro, que tú prácticamente para mantener el diente en boca haces eliminación. Retiramos el tejido pulpar. El órgano pulpar, haces la endodoncia, pero hoy en día existe la preocupación, y bueno, yo la preocupación la tengo hace muchos años, pero es cómo la endodoncia está actuando de una manera mínimamente invasiva. Ciertamente, las cosas han cambiado mucho en endodoncia, sobre todo la percepción de los conceptos en el tiempo, porque hay conceptos que se han venido utilizando desde hace mucho tiempo, pero hoy en día se están aplicando con nuevos materiales y con nuevos enfoques. Por ejemplo, una de las razones principales para necesitar o requerir un tratamiento de conducto es un dolor espontáneo que no se dé ante analgésicos, porque hay una inflamación del tejido pulpar que no va a remitir. El paciente tiene mucho dolor y hay que retirar ese tejido. En el caso previo a esa situación, donde hay un dolor que está relacionado con una pérdida de sustancia calcificada, de dentina, una parte del diente que se ha perdido por una caries, en ese caso, a veces cuando estamos retirando ese tejido infectado, estamos muy cerca del tejido pulpar, y anteriormente el pensamiento general del odontólogo era, está muy cerca, hazle un tratamiento de conducto. Hoy en día no tenemos esa mentalidad, no esa ideología, esa mentalidad. Siempre vamos a tratar de evitarlo, siempre que se pueda. Y dependiendo de la sintomatología del paciente y dependiendo del caso específico y del diagnóstico pulpar de ese tejido, nosotros vamos a poder hacer otros tratamientos, como por ejemplo un recubrimiento pulpar indirecto, colocar materiales como por ejemplo el Teracal, que está funcionando muy bien, sobre una dentina muy delgada que esté muy cerca del tejido pulpar, y luego colocar una restauración
y evaluar a ese paciente en el tiempo. Evidentemente, no tener la evaluación del paciente va a ser un problema. Es decir, este tipo de procedimientos, desde un recubrimiento pulpar indirecto a un recubrimiento pulpar directo o los que siguen, no van a funcionar si el paciente no está en constante control con su odontólogo, que es uno de los problemas principales de entrar en esta área de la endodoncia mínimamente invasiva. ¿Qué sucede? Si el paciente se mantiene y no evaluamos la sintomatología, es probable que el paciente termine en un tratamiento endodóntico sin que nosotros hayamos podido intervenir. En algunos estudios nos dicen que algunos procedimientos mínimamente invasivos no tienen mucho éxito a los 5, 10 años. Todavía no hay claramente establecido cuál es el éxito de ciertos procedimientos porque se han visto muchas variables, pero cada vez menos estamos tratando de entrar, cada vez más estamos tratando de entrar menos en el tejido pulpar. Y en el caso que lleguemos al tejido pulpar, todavía hay procedimientos que podemos realizar extirpando porciones de ese tejido pulpar y colocando materiales bioactivos sobre ese tejido para poder buscar que ese tejido pulpar regenere o se recupere y repare al no estar contaminado. Cuéntanos un poco qué está pasando en la endodoncia en este área. La endodoncia poco a poco ha ido variando, desde un procedimiento muy agresivo para el diente como tal, no para el paciente, donde nosotros retirábamos todo el tejido pulpar, a buscar hacer cada vez menos tratamientos endodónticos, tratar de salvar ese tejido pulpar. La capacidad de recuperación del tejido pulpar es muy alta si elegimos el caso adecuado. Hay muchos casos en los que no vamos a poder hacer otro procedimiento, pero hay otros casos donde anteriormente estábamos procediendo a realizar un tratamiento endodóntico y hoy en día decidimos tratar de buscar una alternativa para mantener ese tejido pulpar y no realizar el tratamiento endodóntico en ese diente en el paciente. ¿Qué podemos hacer? Cuando hay un tejido pulpar que está inflamado pero de manera reversible, nosotros podemos eliminar el tejido cariado que está presente en el diente y podemos colocar recubrimientos sobre esa dentina, como por ejemplo el Teracal, y luego reconstruir con una resina, siempre manteniendo al paciente en control y observando que haya una mejoría en el tiempo. Pero si la caries ha avanzado hasta el tejido pulpar, todavía tenemos opciones en estos momentos de retirar partes de ese tejido pulpar y colocar materiales bioactivos que nos permitan ese tejido pulpar recuperarse. Esto es la nueva onda de la endodoncia, tratar de evitar hacer el procedimiento. Y un poco más allá está cuando ya hemos perdido el tejido pulpar. Correcto. Y ahora se están colocando células madre o células mesenquimales indiferenciadas dentro del tejido pulpar, dentro del espacio donde está el tejido pulpar, para buscar que se regenere ese tejido pulpar. Bueno, todo eso me parece interesantísimo porque al final tú estás tratando de retrasar un procedimiento endodóntico y eso es excelente. El no ser invasivo de una sola vez, sino ir en darle todas las oportunidades posibles al diente. Para la regeneración. Exacto. Buenísimo, Uri. De verdad que me pareció interesantísimo todos los temas que tocamos hoy. De verdad te felicito. Estás haciendo un trabajo extraordinario. Y aquí dentro de la Plana Bologna nos hemos dado cuenta que todo lo que estás reflejando de mínima invasión es lo que practicas tu día a día. De verdad, claro. Te felicito. Muchísimas gracias. A usted, doctor.